Buenos días a todos. Qué gusto que estén aquí, comenzando este primer día del evento. Si ustedes gustan, yo sé que esto es a veces molesto decirlo, pero pueden acercarse, así estamos más cerca, nos abrigamos un poco entre todos en este día tan lluvioso. Hoy vamos a dar, en este momento, tenemos 3 presentadores. Vamos a dar comienzo al panel de esta mañana, que se llama El rol de la integración en la construcción de cadenas sociales de valor. Vamos a intentar seguir el orden del programa. Me parece que Cristian va a estar primero, en primer lugar. Si está, la presentación está disponible. Cristian va a presentar su trabajo El dólar en Ecuador y su tiempo de vida. Cristian Paul Naranjo Navas, desde la Universidad Nacional de Chimborazo. Bienvenidos, gracias por estar acá. Este trabajo viene como una suerte de poder repensar otra vez en el dólar, que es un tema muy común en Ecuador, y poderlo repensar desde un punto de vista diferente, porque tenemos un nuevo panorama político y económico diferente, ¿no? Entonces lo que hace este paper es tratar de ver cuáles son las aristas importantes para pensar en la vida del dólar y ver cómo podemos afrontar en un futuro cercano esta vida, ¿no? Entonces, la primera parte, si pueden por favor poner la siguiente diapositiva. Claro, solo para poner en contexto, ¿no? Pasamos del sucre al dólar de una forma muy dramática, ¿no? En los años finales de los 90 no fue la única crisis en América Latina, sino también la mexicana y la argentina. Nos llevaron a esta suerte de vivir un cambio y una transformación del sucre al dólar que fue traumático para nuestra nación. Una inflación del 36% en 1998 al 60%, una deuda pública de 118% con relación al PIB. Esto es en 1999, un per cápita que pasó de 2.011 sucres en el 97 a 1.429 en el 99. Desempleo y subempleo también llegaron a 63%, esto es claro de la población económicamente activa, y 33 instituciones cerraron por esta crisis, ¿no? Y de hecho la finalización legal de estas instituciones apenas se dio en el 2010, o sea, casi 11 años después. Y esto nos lleva también a preguntarnos, ¿no? Todo el problema social que causó el cambio de moneda, ¿no? Y esta conjunción de panoramas y variables que nos hicieron también pensar en una suerte de sistema o visión apocalíptica, ¿no? La siguiente, por favor. En el 96, claro, una de las principales cosas que uno encuentra es la migración, ¿no? En 1996, 18.000 personas migraron y en el 2001 fueron 107.000 personas. Claro, la decisión la tomó Yamil Mawad el 9 de enero del 2000 y nos encontramos ahora 17 años después tratando de repensar sobre esta decisión y qué es lo que ha pasado con la economía y la aceptación del dólar, ¿no? Que en el 2015 se hizo una pequeña encuesta, se publicó por El Comercio, 85% de la población estaban a favor del uso del dólar. Y claro, como digo, este es solo como el panorama, ¿no? De dónde llegamos a donde estamos en este momento. Y empezamos entonces. El siguiente, por favor. Uno de los argumentos más usados entre la academia y personas que empezamos a hablar sobre el dólar es sobre la comparación que se hace al dólar con la convertibilidad en Argentina, ¿no? Y esta suerte de pensar de que la convertibilidad en Argentina es igual que el dólar en Ecuador. Y uno de los argumentos más usados, como digo, dentro de este panorama es que la brecha entre ricos y pobres aumentó
en Argentina y por ende también en los países que utilizan el dólar. Ya cuando revisamos los datos, todos los datos que están acá son del Banco Mundial y del Banco Central de Ecuador. Revisamos los datos desde el 86 al 2014. Como si pueden ver ahí el coeficiente de Gini. Esta afirmación es únicamente cierta para Argentina. De hecho, si ustedes ven en el gráfico, Argentina empieza a subir su desigualdad en los ingresos hasta el 2002. Pero no pasa lo mismo con Panamá y con Ecuador. De hecho, Panamá y Ecuador, que es la línea roja que ven ahí a partir de la decisión de tomar el dólar en el año 2000, el coeficiente de Gini empieza a decaer de forma constante hasta el 2011, en el que empieza a vislumbrarse ciertos picos de inestabilidad, y voy a tratar de explicar luego estos picos de inestabilidad. Entonces, ¿cuál es la siguiente, por favor? ¿Cuál es el principal problema de pensar en que la convertibilidad es igual al dólar en Ecuador? Son dos razones. Primero, la convertibilidad tuvo dos monedas. En el caso de Ecuador y el dólar es una sola moneda. En el caso de la convertibilidad se necesitaba una reserva de dólares para poder sustentar la igualdad de 1 a 1 con el peso argentino. En el caso del dólar no se necesita esa reserva internacional. De hecho, el 2015 también, el Banco Central del Ecuador sacó un comunicado dando un poco la respuesta a varios artículos que se habían estado escribiendo sobre la posibilidad de que el dólar empiece a debilitarse, ¿no? Y lo que dice el Banco Central del Ecuador, lo había puesto en inglés, pero no importa, es que la única opción, o sea, la Reserva Monetaria Internacional cambió porque ya no se necesitaba reservas para mantener dólares, o sea, dólares para mantener un sucre, perdón, sino que ahora la Reserva Monetaria Internacional se utiliza y es literalmente, ¿no?, para mantener el nivel de suficiencia que garantice los pagos en el exterior y la demanda doméstica de divisas. Entonces uno se puede pensar, bueno, vamos a tomar estos estándares que pone el Banco Central del Ecuador y vamos a ver cómo está el dólar. Vamos a realmente tratar de vislumbrar qué ha pasado con la situación monetaria en Ecuador. La siguiente, por favor. Entonces, la primera parte, el gráfico que ustedes ven ahí, son las reservas monetarias comparadas con los depósitos y con la circulación de moneda. Entonces, en el rojo, la línea roja que ven ahí es depósitos y circulación de moneda en la línea azul. Si ustedes pueden ver a partir del 2007, 2008, ambas tienen una tendencia decreciente. Y uno, al revisar cuidadosamente los datos, empieza a ver que no necesariamente la Reserva Internacional disminuyó, sino que los depósitos aumentaron. Y de igual manera M2, es decir, la circulación monetaria aumentó. Lo que nos deja prever o ver al menos que este parámetro que ha puesto el Banco Central de que se necesita dólares para la demanda de divisas dentro del país y para los pagos en el exterior, existe una tendencia decreciente bastante clara, ¿no? Y esta tendencia no ha disminuido. De hecho, a partir del 2010 uno puede ver ciertos picos altos y bajos, pero la tendencia se mantiene. La siguiente, por favor. Y nos empezamos entonces a preguntar a partir desde este momento, bueno, entonces, esos son los parámetros del Banco Central. ¿Qué otros parámetros nosotros podemos mirar para ver la situación del dólar? Y lo más lógico que uno puede pensar es en la oferta monetaria. De hecho, una de las últimas publicaciones que tuvimos, se analizó el patrón oro de los años 20 y 30 en Ecuador, y su situación con el sucre, ¿no? Y de ahí, porque son sistemas rígidos, ¿no?, el patrón oro con el dólar. Entonces nos empezamos a pensar, bueno, ¿qué
¿qué es lo que pasó con el patrón oro? ¿Cuál fue la variable que uno tenía que necesariamente investigar para ver la viabilidad del funcionamiento del patrón oro? Y era obviamente la masa monetaria, ¿no? Es decir, cuánta masa monetaria tenemos en Ecuador, y obviamente esto ligado con la deuda pública. De hecho, yo he puesto aquí un cuadro muy pequeñito. No son todos los ítems que están ahí, pero son los más importantes. Y esta es la deuda pública no oficial, es decir, la que no se registra en la balanza del gobierno, ¿no? Entonces, podemos ver, y de hecho, si ustedes ven ahí, creo que es el cuarto ítem que dice Debt with Oil Suppliers. Esto sale de un reporte que salió del Fondo Monetario Internacional el año pasado, que con el contexto del terremoto que tuvimos, se abrieron finalmente las cuentas y empezaron a publicarse ciertos valores. Y en el reporte del Fondo Monetario Internacional es muy interesante porque hay dos ítems ahí. El primero que dice deuda pública oficial, y hay otro ítem con asterisco que dice deuda pública no valorada o no contabilizada. Y lo que sale ahí es alrededor de 2.000 millones de dólares. Aparte de todos los otros, ¿no? O sea, hay una deuda para el sector jubilado, hay deudas, como todos conocemos, al IES, que todavía no se han puesto en el presupuesto del Estado. Entonces, contabilizando todo eso, tenemos una deuda pública creciente, pero les voy a mostrar para qué nos va a servir estos datos. Siguiente, por favor. Si ustedes ven entonces en este gráfico la masa monetaria, habíamos dicho, aparte de estos parámetros que nos ha puesto el Banco Central del Ecuador, veamos esta otra variable, que es la variable más importante para poder evaluar el dólar, y es la masa monetaria. Y si ustedes pueden ver, la masa monetaria a partir del 2000 ha empezado a crecer de forma constante hasta el 2014. De hecho, se ve una pequeño pico decreciente en el 2015 y vuelve a crecer. Entonces nos pensamos, o sea, uno empieza a preguntarse, ¿qué está pasando? Porque si la Reserva Internacional está disminuyendo, ¿cómo es posible que la masa monetaria esté aumentando? Y nuestra primera hipótesis dentro de la investigación es por la deuda pública. Siguiente, por favor. En este gráfico que están viendo acá es la deuda pública oficial, que es la que está en azul, comparado con el PIB, y la deuda pública no oficial, o sea, tomando en cuenta todos estos otros ítems, que es la que tenemos en color rojo, que solo tenemos desde el 2015. En ambos casos, todos están comparados con el PIB. Vemos una línea creciente del aumento, una tendencia creciente de la deuda pública. Entonces, uno empieza a preguntarse otra vez, si las reservas internacionales están bajando y la masa monetaria está subiendo, ¿qué está pasando? Y decimos, nuestra primera hipótesis era o es que es por la deuda pública. Y tenemos una deuda pública creciente, entonces teníamos que tratar de unir las dos. La siguiente, por favor. Entonces, al tratar de unir las dos, se hizo una suerte de regresión y se ve muy claramente que la deuda pública, de hecho, si ustedes pueden ver ahí, el R cuadrado es 0.99 y el F, o sea, el valor P es mucho menor de los estándares, lo que nos deja ver que está enteramente relacionado la deuda pública con la masa monetaria. Lo que nos empieza entonces a tratar de clarificar el panorama en la suerte de pensar de que quizá lo que está pasando es que el dólar se ha estado sosteniendo es por deuda pública. Y esto nos empieza también nos hace repensar en la suerte de qué está pasando con los otros índices, ¿no? Es decir, si es que la deuda pública entonces está sosteniendo el dólar, la deuda pública se transmite en gastos gubernamentales. Entonces, ¿qué está pasando con los otros índices? Sigan, por favor, la siguiente. Entonces, acá tenemos, no se ve muy claramente sí. Abajo está el gasto de gobierno, el eje izquierdo para ustedes, y el eje izquierdo es el índice de precios de consumidor y el eje derecho es el desempleo.
Entonces, cuando uno analiza el gasto de gobierno, vamos con la línea azul primero, el gasto de gobierno con el índice de precios, tenemos una relación también directa, es un R cuadrado de 0.93, lo que nos deja entrever que empezamos, o sea, el índice de precios, esta suerte de inflación o deflación, tiene una relación directa con el gasto de gobierno. Y si el gasto de gobierno empieza a disminuir, como vemos ahí 2014, 15 y 16, el índice de precios empieza a reducirse. Lo que quiere decir que empezamos a tener fenómenos deflacionarios. Y el problema con los fenómenos deflacionarios, y esto también en la última publicación que realizamos, hay dos variables de ajustes en los fenómenos deflacionarios. Primero los salarios y después el desempleo. Lo que nos ha mostrado la historia económica de América Latina es que la variable de ajuste más común en los casos deflacionarios es el desempleo. Entonces, porque uno como empresario o como comerciante o microcomerciante, uno se pone a pensar, o reduzco los salarios de los 3 trabajadores que tengo o me deshago de un trabajador y me quedo con 2. Como digo, la historia económica de Ecuador nos ha mostrado que normalmente la variable de ajuste es el empleo. Y como pueden ver entonces en la raya naranja que está ahí, es el desempleo de Ecuador comparado con el gasto de gobierno, y ustedes empiezan a ver a partir del 2014 una regresión en estos índices. Entonces lo que nos deja pensar es que la masa monetaria entonces tiene una relación directa con el gasto, con la deuda pública con el gasto de gobierno, y el gasto de gobierno con estas otras variables. Entonces uno empieza a preocuparse de forma gradual de qué es lo que está realmente pasando con el dólar. Y la siguiente, por favor. Y uno empieza entonces a ver otro tipo de índices, ¿no? Entonces el crecimiento per cápita desde el 2000 al 2016 ha sido, claro, una suerte de inestabilidad, picos altos, fluctuaciones bajas también, pero a partir del 2011 la tendencia es decreciente. Es una tendencia que nos lleva otra vez a pensar, y como pueden ver arriba, la relación entre las dos variables depende del gasto público. Entonces, si el gasto público disminuye, el crecimiento per cápita disminuye, y tenemos estas otras variables, ¿no? Entonces, nos ponemos, como digo, a repensar en lo que pasa con la situación del dólar y poner quizá en perspectiva qué es lo que está pasando con nuestra economía, y llegamos a unas conclusiones más o menos aparentes de lo que estamos diciendo en esta mañana. La siguiente, por favor. Entonces, claro, el bienestar del dólar depende hasta el momento de la deuda pública. Uno diría, bueno, pero también ¿qué pasa con la balanza de pagos? Sí, la balanza de pagos en este último mes fue de 50.000 millones de dólares, que es nada. Es menos del 0%, o sea, menos del 1% de la masa monetaria, ¿no? Entonces, no es una variable que pueda apoyarnos a pensar que el dólar va a beneficiarse por ese lugar. Entonces, claro, la deuda pública, el dólar depende de la deuda pública, lo que quiere decir que el bienestar de las personas, el Gini, el desempleo, los ahorros dependen entonces del gasto público. Lo que quiere decir es que el gasto público depende de la deuda pública, y al final lo que nos quiere decir es que nuestro bienestar está dependiendo de la misma variable. En grosos términos, uno diría, el dólar está dependiendo de la misma variable. Y entonces uno se pone a pensar en estos últimos 6 meses que ha pasado con toda esta deuda creciente, y es entendible. Es entendible la deuda creciente que tenemos en estos últimos 6 meses, porque se tiene que mantener el dólar. Y eso nos propone, como digo, un panorama que pudiese ser algo oscuro, a menos que tengamos otras variables que cambien este panorama. Muchas gracias. Muchas gracias.
Ahora vamos a seguir con la presentación de Pedro Silva Barros, las políticas de CTI en la región. Pedro es director de Asuntos Económicos de UNASUR. Muchas gracias. Buen día a todos, colegas de la mesa. Agradezco la presencia también del público. Felicito a la organización del evento. Mi presentación va a ser un poco presentar cómo el tema de ciencia y tecnología se ha trabajado hasta ahora en UNASUR, ¿no? Voy a hacer una presentación general de la agenda económica de UNASUR, después algunas consideraciones cómo se está trabajando o no se está trabajando el COSUCTI, que es el Consejo Suramericano de Ciencia, Tecnología e Innovación, y por fin mencionar algunos casos que se podrían trabajar mejor y de forma más articulada y el potencial que la región tiene en esta área. Bien, ustedes saben, UNASUR fue creada a más o menos a casi 10 años, ¿no? Muchos cuando presentan una discusión sobre los mecanismos de integración dicen que Mercosur, por ejemplo, sería más un instrumento económico y UNASUR más un instrumento político. ¿Bien? Creo que todos aquí ya escucharon algo en ese sentido. Pero si analizamos el Tratado Constitutivo de UNASUR, no se va por este camino, ¿no? Es una institución que tiene una agenda bastante amplia. Los temas de integración económica, financiera, infraestructura, energía productiva y mismo ciencia, tecnología e innovación están presentes en los documentos fundacionales de UNASUR y no hay jerarquía entre los temas más políticos, más sociales, más económicos. Es una agenda bastante amplia y después, más adelante, los cancilleres acordaron y hay una decisión del Consejo de Jefes y Jefas de Estado y Gobierno también en ese sentido que UNASUR tiene el mandato para trabajar con la convergencia de los diferentes instrumentos de integración, evidentemente en nuestra región suramericana. Bien, UNASUR se organiza por consejos sectoriales. Hay 12 consejos sectoriales. De estos 12, 4 son económicos. El Consejo Suramericano de Economía y Finanzas, el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, que es la herencia de IRSA, ¿no? De la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, que es una amplia cartera de proyectos de infraestructura. Hay el Consejo Energético de Suramérica, que es un instrumento que fue creado un año antes de UNASUR, en 2007, por iniciativa de Venezuela y acuerdo de los 12 países. Y por fin, el más reciente, el más nuevo, es el Consejo Suramericano de Ciencia, Tecnología e Innovación. Él nació dentro de un consejo que se dividió en 3, que trataba de los temas de educación, cultura y ciencia y tecnología. Entonces, los otros consejos fueron creados en 2007, 2009, 2010 y este Consejo Suramericano de Economía de Ciencia, Tecnología e Innovación fue creado en 2012. Pero se ve claramente que hay un intento de trasladar el tema más vinculado a los temas sociales, como cultura y educación, a los temas económicos, y hoy está en la agenda económica. Y no hay en UNASUR un consejo específico para trabajar con los temas productivos, con los temas de agricultura, con los temas industriales o mismo los temas de comercio. Y dentro de estos 4 consejos, la Secretaría General y la Dirección de Asuntos Económicos en particular, que yo represento, tenemos un diagnóstico que incluso es histórico para
otras instituciones también, pero voy a presentar aquí bien breve de algunos de nuestros problemas, ¿no? Hay una cuestión que es transversal a los temas económicos, es que el comercio intrarregional es muy pequeño, muy bajo, y que hay una falta de integración productiva, ¿no? En el Consejo de Economía y Finanzas hay dos estudios importantes que trabajamos junto con la CEPAL, que serán publicados en el primer semestre del próximo año, de 2018. Uno tiene que ver con una matriz insumo-producto regional, o sea, en otras palabras, un análisis de todo el comercio exterior de los 12 países de la región, todo que cada uno de los países exportan, que cada uno de los países importan, y verificamos que hay varios sectores y varios productos que países de la región exportan a terceros, a otros continentes, y el mismo producto otros países de Sudamérica importan desde otros continentes también. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué eso pasa, no? En teoría sería más fácil importar de los vecinos, pero no es así. Hay por lo menos 3 factores muy importantes para eso. Uno tiene que ver con la debilidad de la infraestructura regional, sea la infraestructura física, sea la capacidad logística, ¿no? Entonces es mucho más barato exportar un contenedor desde el litoral de Ecuador, de Manta, Guayaquil, a China, que exportar este mismo contenedor a Buenos Aires o a Santos, en Brasil. Ese es un problema, pero no es el único problema. Y el Consejo de Economía, el COSIPLAN y IRSA como su brazo técnico, ha trabajado bastante con esta cuestión. En un rato voy a hacer unos comentarios sobre este consejo y cómo se ha trabajado esta cuestión. Pero hay un otro punto que hay una debilidad, y este es el segundo estudio con la CEPAL, de los instrumentos de garantías para las importaciones y las exportaciones intrarregionales, ¿no? Entonces, muchas veces, particularmente cuando el comercio es intrafirma, hay mucho más garantías para se exportar y para se importar desde otras regiones que de nuestra propia región. Este es un otro punto importante. Hay un otro punto que hasta los años 90 era considerado como el principal para el bajo comercio intrarregional, que eran las alícuotas tarifarias, arancelarias. Pero eso que ha pasado es que es básicamente cero la tarifa dentro de Sudamérica para la mayor parte de los productos, y cuando se bajó los aranceles no se ha incrementado en términos relativos el comercio intrarregional. Sigue un 18%, que es muy bajo. En Europa 65%, en el este de Asia más de 50%, en nuestra región un 18%. Y más grave que eso, ese es el promedio de los últimos 30 años, pero en los últimos 3 años que la región presenta una dificultad económica evidente, se ha bajado el comercio intrarregional a un 16% aproximadamente. O sea, en el momento de crisis, de disminución del comercio, el comercio intrarregional ha bajado más que el comercio con el resto del mundo. Y quizá más importante incluso que la infraestructura, que los aranceles, que las garantías para el comercio intrarregional, está cómo se están estructuradas las cadenas globales de valor y la inserción de la región en ellas, ¿no? Entonces la región, creo que la próxima presentación tratará de eso, tradicionalmente exporta productos con poco valor agregado y importa más productos industrializados, y este factor que es estructural se ha aumentado en los últimos pocos años, ¿no? Entonces, ¿cuál es el esfuerzo, ¿no? Que fue la directriz del secretario general anterior en UNASUR?
es para intentar trabajar una articulación entre estos 4 consejos económicos y con la agenda económica de otros consejos que hay. En el Consejo de Salud, por ejemplo, tenemos un banco de precios de medicamentos y todo un trabajo con la cadena productiva de medicinas en la región. En el Consejo de Defensa Suramericano hay un trabajo también de temas económicos. Y para trabajar la articulación, la directriz fue el tema de cadenas sociales de valor, que es algo que no existe en la bibliografía o la bibliografía más trabajada, pero sería la forma de articularnos la agenda de estos diferentes consejos económicos y los temas económicos de otros consejos. ¿Qué serían eso? Serían cadenas de valor que tienen al mismo tiempo altas externalidades positivas en lo social y potencial de integración regional, ¿no? Entonces, cómo estamos trabajando. Entonces, si analizamos la cartera del COSIPLAN, que es muy extensa, son 580 proyectos, vemos que es mucho más una sumatoria de proyectos nacionales que proyectos, de hecho, de integración. Hay pocos proyectos multimodales y hasta poco tiempo el tema productivo no estaba considerado en la definición de los proyectos y de la cartera de los proyectos prioritarios. Entonces, allá estamos trabajando con una metodología productiva y logística para que eso esté presente en la definición de los proyectos prioritarios y del esfuerzo de los gobiernos para llevarlos adelante. En el Consejo de Economía y Finanzas se había una discusión también más sobre el tema de garantías, de utilización de las reservas, a una agenda que no se logró mucho consenso para acciones prácticas. Pasaba por ella también, aunque no sea directamente involucrado, pero los participantes eran los mismos de 7 de los 12 países, el tema del Banco del Sur, que no se terminó de arrancar, y las discusiones productivas en el Consejo de Economía y Finanzas hasta ahora se quedó casi que restrita a estos 2 estudios, que es muy poco evidentemente. Pero tanto el COSIPLAN como el Consejo de Economía y Finanzas siguen con las actividades programadas. El tema del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación es que en los últimos meses no se ha realizado actividades, ¿no? La actual presidencia pro tempore, UNASUR tiene una presidencia pro tempore que se rota por países, ¿no? En el orden alfabético. Actualmente es Argentina, después viene Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, así va. Pero la actual presidencia se ha concentrado bastante en los temas económicos en el COSIPLAN y el Consejo de Economía y Finanzas, pero no ha convocado reuniones para ciencia y tecnología, que evidentemente es una deficiencia. Pero como todos saben aquí, el momento de la integración hoy día no es el más favorable. UNASUR tiene una estructura de decisión que es por consenso. Entonces, por ejemplo, desde enero estamos sin secretario general, que es la máxima autoridad, y la estructura de la secretaría es bastante presidencialista. Entonces, nuestra capacidad y posibilidades de trabajo están en este momento bastante reducidas, y Argentina optó entonces por concentrarse en los temas económicos en estos 2 consejos que ya están más estructurados, y el tema de ciencia y tecnología se quedó en stand-by, y esperemos que la próxima presidencia retome con fuerza este tema. Hay objetivos específicos, aquí voy solamente a nombrarlos para mostrar un poco la amplitud de la agenda. Los que están en el plan de acción aprobado, que debería ser ejecutado este año, pero está despacio. Un diagnóstico de las situaciones de las políticas de ciencia, tecnología e innovación y de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación en los países miembros. Diagnosticar el estado de situación de los instrumentos, metodologías, herramientas para la promoción de políticas nacionales de CTI. Hay
el diálogo efectivo al respecto de gestión del conocimiento y la propiedad intelectual, definir una política común de cooperación en CTI, promover transferencia e intercambio de programas de apropiación social del conocimiento en la región, promover el intercambio de conocimiento e iniciar la formación de redes de investigación entre los países miembros. En este consejo hay dos redes que están bien establecidas. Una es sobre enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Malaria, chikungunya, dengue. Hay más de 100 investigadores en esta red. Y una otra es sobre seguridad y soberanía nutricional y alimentaria, que también hay cientos de investigadores que participan, pero es muy poco comparado al potencial de UNASUR. Entonces, en el tema del diagnóstico, la propia Secretaría está trabajando con eso, viendo lo que puede haber de articulación. Y hay varios temas, y ahí voy a nombrar solamente un caso para la discusión, y con eso termino mi presentación, que es que yo ya trabajaba antes y tiene un potencial importante, que es en la región amazónica, vinculado al tema productivo, el tema de la industria naval fluvial, ¿no? Entonces, como saben, el principal medio de transporte en la Amazonía, en los 8 países suramericanos que hacen parte de la Amazonía, es el transporte fluvial, sea para el transporte de personas, particularmente en Brasil, como de productos. Más de un 90% de las embarcaciones que circulan en la Amazonía, que es mitad del territorio de Sudamérica, son construidas en la propia región, ¿sí? Pero de forma artesanal o semi-artesanal en la mayor parte de los casos. Hay esfuerzos, por ejemplo, en Manaus, en el corazón de la Amazonía brasileña, está siendo desarrollado un polo naval fluvial. Se ha aumentado bastante la productividad. Se creó en la Universidad del Estado del Amazonas de Brasil un curso que es el primero en la región de ingeniería naval, el primero en la Amazonía de Sudamérica de ingeniería naval. Hay solo en Brasil más de 150 astilleros. En Colombia se produce ahí los barcos que circulan en la Amazonía colombiana. En Perú la Armada también produce sus embarcaciones, pero no hay ninguna integración productiva entre estos países y entre estos astilleros. Los propietarios de los astilleros en Manaus, si quiere, conocen las instalaciones que producen embarcaciones en la Amazonía, en Colombia o en Perú. Entonces ahí hay un potencial tremendo, hay una tecnología propia, hay una posibilidad que ya se ha realizado en los últimos 10 años de aumento muy significativo de la productividad en estos astilleros, pero falta coordinación, ¿no? Y casos como estos hay un montón, ¿no? Hay el caso aquí, está Alexis, que trabajamos juntos en este tema en otro momento, de los fertilizantes. Brasil tiene un déficit en la balanza de fertilizantes de más de 10.000 millones de dólares anuales, y buena parte de las materias primas de estos fertilizantes que se utiliza hay en la región. Fosfato en Perú, la urea en Venezuela y en Bolivia, en la propia Bolivia el potasio, pero no hay la infraestructura adecuada para esta integración productiva, no hay las garantías para estas exportaciones, y las cadenas globales de valor de este sector no tienen en la propia región un centro de agregación de valor. Entonces este es uno de los temas que estamos trabajando, y hay un potencial importante de avance. Entonces me gustaría que hacer una presentación mucho más optimista, ¿no? Presentando resultados de lo que estamos haciendo en UNASUR, pero el momento actual es difícil para integración, y entonces
me cabe aquí tratar mucho más del diagnóstico y presentar algunas posibilidades y evidentemente escuchar los comentarios, la próxima presentación que creo que seguramente tiene puntos para incorporarse en nuestra agenda también. Y seguiré participando de las actividades del evento hoy todo el día y también el viernes estaré aquí. Y a disposición está la Secretaría General, sea para escuchar, para dialogar y en el futuro promover algún tipo de red de investigación como hay las dos mencionadas de enfermedades transmitidas por vectores y seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Ahora escucharemos la presentación de David Rodríguez de la Universidad Tecnológica Equinoccial, las exportaciones mundiales en los últimos 30 años y su relación con el pasado, el presente y el futuro del conocimiento. Gracias con los presentes. Muy buenos días con compañeros panelistas. Buenos días con los asistentes a este importante foro. Vamos a empezar, no sé si ya tienen la presentación, porque yo quisiera empezar analizando el por qué las exportaciones, ¿no? ¿Por qué es importante analizar las exportaciones? Las exportaciones terminan siendo a la final la punta del iceberg de un proceso mucho más complejo que está debajo, que es el proceso productivo, que incluye tanto capital, que incluye capital humano, que incluye cadenas logísticas, como bien lo recalcó Pedro, incluye muchas cosas, ¿no? Entonces, a la final, las exportaciones es un indicador bastante simple, pero que dentro de la complejidad económica tiene mucho que decir, ¿no? De la cantidad de valor agregado y de la diversidad de las exportaciones habla mucho sobre la estructura productiva, de la estructura de conocimiento, de la estructura social de los países, ¿no? Un poco como manera de introducción, hemos tomado como línea base a partir del año 1990. ¿Por qué? Porque a partir de este año comienza un proceso histórico mundial que permite entender la evolución vinculándolo a la economía del conocimiento. En primer lugar, como aspecto clave es la caída del muro de Berlín y la nueva gobernanza mundial con el consenso de Washington. ¿Por qué esto es importante? Porque antes de 1990 el mundo era bipolar. Teníamos el mundo comunista, socialista y teníamos el mundo capitalista. Con la caída del muro de Berlín, con la consolidación de las normas del consenso de Washington, el mundo da un giro, ¿no? Un giro hacia el paradigma del capitalismo basado en el neoliberalismo. Por eso este se institucionaliza y tenemos y empieza esta nueva ola del fomento al comercio internacional que termina como resultado con la conclusión de la Ronda de Montevideo y la creación de la Organización Mundial de Comercio. Adicionalmente, dentro de la economía del desarrollo, ya el comercio está considerado como una de las principales fuentes de ingreso para salir de la pobreza. Muchos de los países llamados el LCD, Less Developed Countries, son países que su acceso a puertos, a mares, es bastante limitado y eso se considera como uno de los factores para no potenciar el desarrollo de estos territorios. Y por último, el boom de acuerdos de libre comercio, ¿no? Recientemente estaba leyendo que Perú está por suscribir su acuerdo comercial número 20 con Australia. No, unos podrán decir un montón, otros podrán decir es bien poco, eso es relativo, ¿no? Y depende mucho de cada economía, de cada estructura y de la competitividad y los objetivos a largo plazo que se planteen, ¿no? Yo lo que siempre he tratado de decir es que los acuerdos de libre comercio no son un fin de política económica, realmente son un instrumento y que deberían reflejar un montón de cosas que están detrás en función de los intereses productivos de cada país. La siguiente, por favor. ¿No? Entonces, un poco con esta introducción, con este contexto, tenemos ahí la línea histórica de lo que representan las exportaciones en función del Producto Interno Bruto Mundial. Si nosotros vemos en 1990, esto representa apenas un cuarto de la producción.
Actualmente al 2014 representa el 45.4%, llegando a su pico más alto en el 2008, que fue casi del 50%, es decir, casi la mitad de la producción. Esto se refleja en las tasas de crecimiento. La tasa de crecimiento del PIB en estos últimos 25 años ha sido del 249%, 2.5 veces más, mientras que las exportaciones han crecido 5 veces desde el año 1990, reflejando un poco estos cambios que favorecen el comercio, ¿no?, de los distintos bienes y servicios. La siguiente, por favor. ¿No? Vamos a analizar un poco la estructura del comercio. Hemos visto que el mundo exporta más, pero la siguiente pregunta es, ¿qué exporta? ¿Ha cambiado esta exportación en este periodo de estos 25 años? Y realmente la respuesta es no. Esta división entre productos primarios, manufactura basadas en recursos naturales, manufactura de baja tecnología, manufactura de tecnología media y manufactura de alta tecnología, nosotros podemos ver que su participación es bastante similar. Es decir, no importa las evoluciones tecnológicas, los cambios tecnológicos, realmente la estructura comercial de las exportaciones es similar en estos 25 años. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por favor, la siguiente lámina. Porque realmente la estructura comercial ha cambiado, pero las regiones que producen esto sí han cambiado, ¿no? Entonces, básicamente tenemos una disminución bien marcada para Europa. Europa era más de la mitad de las exportaciones mundiales, hoy es un poquito más de un tercio de las exportaciones mundiales, es una disminución bastante significativa. En Norteamérica, de lo que era un quinto de las exportaciones mundiales, ahora es relativamente cerca al 1/10 de las exportaciones, ¿no? Pacífico y Oceanía con porcentajes similares. Latinoamérica y Caribe ha aumentado su participación, pero si nosotros vemos también quién ha sido el principal ganador de toda esta normativa, ha sido Asia del Este y todo lo relacionado con países del Medio Oriente y el norte de África. África subsahariana sigue teniendo niveles muy bajos de producción. Asia Central tiene 0%. Para el momento de 1990 no había cifras creíbles dentro de las exportaciones, por eso están en 0, pero de todas maneras 25 años después su participación sigue siendo bien reducida, ¿no? 0,04%. La siguiente, por favor. A partir de ahora vamos a analizar cada uno de estos 4 gráficos representa las exportaciones. El primero que tenemos a mano izquierda es de las exportaciones de Europa como porcentaje del total mundial por destreza de la mano de obra. Ahí lo que podemos ver es que están ordenados, ¿no? Desde al lado izquierdo están las de mayor complejidad productiva en función de la destreza de la mano de obra, que podemos hacer paralelismo con la capacidad del sistema que tiene Europa para dotar de destreza a la mano de obra, es básicamente la educación. Y por último tenemos commodities y productos primarios. Básicamente lo que podemos ver en Europa es que si bien todas las exportaciones de 1990 al 2014 se han reducido, en donde existe la menor reducción es básicamente en las partes más complejas de la manufactura, en la de alta destreza y la de mediana destreza, ¿no? Eso implica que ellos mantienen de cierta forma esas capacidades, o sea, mantienen todavía las capacidades de generar estos productos con alta destreza. A mano derecha es del Asia del Este. Ahí podemos ver que igual existe un salto cuantitativo de alta destreza y mediana destreza. Existe cuantitativo en todos los lados, pero como ustedes pueden ver, commodities y otros productos primarios es el menor salto cuantitativo. ¿Esto qué nos dice? Y eso lo pueden comprobar cada uno de ustedes al revisar los distintos productos manufacturados del diario, sus celulares, computadoras, reproductores musicales, etcétera, que todas estas manufacturas están dejando de ser producidas en centros industriales para irse tradicionales hasta 1990 para irse a nuevas ubicaciones geográficas, en este caso
el este de Asia. Por otro lado tenemos también Norteamérica. Norteamérica igual tenemos una tendencia a la reducción en todas las manufacturas y commodities, y esta se presenta en menor grado tanto para los de baja destreza y uso intensivo de tecnología como los de alta destreza y uso intensivo de tecnología. Para América Latina, nuestro salto de todas maneras es relativamente positivo, no es en la cantidad de Asia del Este, pero implica un aumento en la participación de los distintos de las distintas cadenas productivas de acuerdo a su complejidad. Entonces tenemos, por ejemplo, los saltos más importantes desde en mediana destreza y en los de baja destreza, ¿no? Es importante también ver que aumentamos en commodities, pero nuestra participación en relación al mundo no da un gran salto cuantitativo. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a analizar la estructura del comercio por el ingreso de los países, ¿no? Esto también es muy importante entender que, imagínense, cerca del 90%, alrededor del 90% de las exportaciones se hacían en países con ingreso que a la fecha de hoy son considerados de alto ingreso. Estas participaciones han ido reduciendo, ¿no? Alrededor del 60-77%. Sin embargo, la manufactura de alta destreza es una de las que menor impacto tiene, ¿no? Un poco reflejando, sin importar el lugar geográfico donde se produce, que el tema de los recursos es bastante importante a la hora de generar alta destreza y uso intensivo de capital. Los países con ingreso medio alto, en los que está China, han tenido un salto cuantitativo en su participación bastante alto, pasando del 3% a cerca del 20-27%. Lo mismo pasa con los países de ingreso medio bajo, mientras que es preocupante que los países con ingreso bajo, realmente su salto cuantitativo en el comercio mundial es casi nulo, ¿no? Entonces es bastante importante tener esto en consideración, ya que dentro de la región tenemos algunos países que están dentro de este grupo. Siguiente, por favor. Entonces, como un poco de conclusión, un poco analizando esta estructura y esta movilidad de las exportaciones en función de la complejidad de la producción, básicamente tenemos cinco razones para estos cambios geográficos y de ingreso en las exportaciones. El primero es un nuevo sistema de gobernanza de la propiedad intelectual, ¿no? Esto es súper importante porque tenemos el propio ejemplo de China. La OMC se estableció en 1994 y China ingresó, me parece que 2-3 años después, varios años después de realizar un sistema, después de revisar un sistema de propiedad intelectual con el cual estaba empezando a funcionar la OMC, buscar las áreas grises, jugar con esas áreas grises y empezar a utilizar el sistema de patentes para su propio desarrollo tecnológico. La jugada a China le salió muy bien, es considerado a nivel internacional como uno de los ejemplos para que, a pesar de que el sistema es bastante rígido, encontrar esas áreas en las cuales uno se puede mover y empezar a adaptar los distintos conocimientos hacia la producción. El otro tema importante es la mano de obra calificada y la abundancia de esta, y con salarios inferiores a los del mundo desarrollado. Mucha de esta migración se da porque los sistemas educativos en Asia empezaron a mejorar, empezaron a perfeccionar la calidad de la mano de obra, pero la abundancia que existen de estos recursos también hace que sus salarios sean bastante bajos. Adicionalmente existen los spillovers del conocimiento, ¿no? Cuando uno empieza a producir bienes mucho más complejos, esta complejidad en la producción de bienes permite generar otros conocimientos, otros beneficios, como decía Pedro, otras externalidades, que estas pueden ser de beneficio productivo social. Un poco para explicar esto, pensemos el caso de la diferencia entre producir una botella de agua y producir un celular. Dentro de la producción de la botella de agua, que podría ser considerada
como un bien que requiere poca habilidad, poca destreza de la mano de obra y un uso intensivo de capital, nosotros necesitamos la inversión para las embotelladoras, para el plástico, para la purificación, para el transporte de agua. Pero si nosotros analizamos la complejidad del teléfono celular en su cadena productiva, en su cadena de valor, nosotros vemos que va a insumir baterías de litio, va a insumir pantallas de LCD, va a insumir unos chips. A la vez, una de estas, por ejemplo, las baterías de litio va a demandar de ciertos plásticos, va a demandar de ciertos insumos minerales, de ciertos procesos industriales que a la vez van a demandar de otros procesos industriales. Esta noción se llama la del product space o lo del producto espacio, en donde existen ciertos bienes, cierta producción de bienes que permiten conectarse con otros y generar mayores cadenas de mayores y mejores cadenas de valor, que eso también es muy importante tener en consideración al momento del análisis. ¿Me devuelven la presentación, por favor? Gracias. Ya. El otro es la sinergia que existe entre compañías locales e integración de estas con las inversiones extranjeras. Ya conversamos antes que la mano de obra calificada y la abundancia de esta permitió a los países donde se está colocando la nueva producción industrial atraer inversiones extranjeras. No obstante de eso, eso no impidió el desarrollo de empresas pequeñas y medianas dentro de las economías locales que ahora se están convirtiendo en grandes productores. Tenemos un ejemplo claro, por ejemplo, Huawei. ¿No? Huawei empezó siendo un ensamblador de celulares y que poco a poco, mediante la integración con otro tipo de industrias y a través también de los spillovers del conocimiento, fue complejizando su cadena productiva y ahora es un productor, el tercer productor más grande del mundo en dispositivos móviles. Y por otro lado, el tema de facilitar, de crear y de integrarse a las cadenas globales de valor, ¿no? Que es algo que ya comentaba Pedro, que es algo que nosotros en América Latina no estamos integrados, es algo que tenemos, es un área bien gris que tenemos que seguir trabajando y que tenemos que potenciar. Siguiente, por favor. Un poco para medir qué cadenas sociales o en dónde nosotros tenemos esta competitividad, calculamos un RCA para América Latina y con eso tratar de identificar estas cadenas sociales de valor, ¿no? El Revealed Comparative Advantage es un indicador de 1965, me parece, creado por Balazs, que realmente es la base para medir todo el tema relacionado con integración, cadenas de valor y competitividad de los distintos bienes y servicios. Es un indicador bastante fácil, a pesar de que su fórmula tiene bastantes símbolos que podrían complejizarlo, pero realmente es el porcentaje, ¿no? de lo que representa un bien de las exportaciones totales de un país, dividido para el porcentaje de lo que representa ese mismo bien para las exportaciones mundiales. El valor crítico de este indicador es 1, es decir, si el indicador es mayor a 1 implica que yo tengo ventaja competitiva para esa determinada cadena de valor, y si es menor a 1 implica que no tengo ventaja en exportación de ese valor, ¿no? Es un indicador bastante simple, pero que en otros modelos, en otros ejercicios, resulta que es bastante fuerte al momento de medir la fortaleza que tienen los países para producir determinados bienes y servicios y su exportación. Como les había dicho, las exportaciones terminan siendo la punta del iceberg o el reflejo de mucha información que está por detrás dentro de esa cadena productiva. Siguiente, por favor. El resultado de este indicador, en función de los cinco tipos de bienes que analizamos anteriormente, implica que dentro de la manufactura de alta destreza y uso intensivo de capital, América Latina, la región, todavía no es productiva. Dentro de la manufactura de mediana destreza y uso intensivo de tecnología, nosotros tenemos un RCA positivo, pero si nosotros vemos la participación de las exportaciones que implica esta manufactura mediana destreza y de uso intensivo sobre el total que implica, en América Latina vemos que su porcentaje
porcentaje es bien reducido, es apenas del 1.3% de todas las exportaciones de la región, por lo que se tendría que analizar si realmente hacia allá es donde se debe apuntar. Por último, la manufactura de baja destreza y uso intensivo de tecnología su RCA es bastante pobre, es casi cero, es nulo. Eso tiene mucha razón de ser en función de los parámetros que vimos anteriormente. Básicamente, estas industrias están ubicadas en países donde la mano de obra es abundante y mucho más barata, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos la elaboración de llantas. Elaboración de llantas, la mayoría de llantas ya ni siquiera se las están haciendo en China, se las están haciendo en Tailandia, ¿no? Implica una movilidad también de recursos y de inversiones de esta industria que podría estar calificada dentro de este sector. Mientras que la manufactura intensiva en mano de obra y recursos naturales constituye, no importa si lo vemos en 1990 o en 2014, que incluso hemos ganado ventaja comparativa, es un indicador bastante alto, no es un 34, ¿no? Implica que nuestra participación en esto respecto a los resultados globales es súper alto, ¿no? Y los commodities y productos primarios, hemos bajado el RCA está cerca del 1, seguimos siendo competitivos, ¿no? El tipo de ahí quisiera presentar una serie de preguntas e interrogantes en función de estos resultados, ¿no? El tipo de productos que exporta afecta el desarrollo de un país, y la respuesta es sí, ¿no? Cuando tenemos y ahí tenemos de parte de un documento creado por Hausman, Wang y Roderick en el 2007, que es What Does You Export Matters, implica que todo lo que exportas importa para tu desarrollo, ¿no? Y ellos descubren a través de este paper, que recomiendo leerlo, que un descubrimiento de costos locales genera spillovers del conocimiento o derrame de conocimiento que afecta las patentes de especialización, que además esta afectación parcialmente se vuelve indeterminada, pero que afecta los distintas cantidades, la canasta de bienes que un país produce, y esta canasta de bienes que un país produce puede tener importantes implicaciones sobre el conocimiento, sobre el crecimiento económico, ¿no? La siguiente, y un poco para terminar ya con esta presentación, les voy a presentar los resultados del RCA para una serie de cadenas de valor, que ahí tendríamos que incorporar, como decía Pedro, el concepto de social para analizar si realmente estas cadenas de valor implican una mejora social. La siguiente lámina, por favor. Ya, un poco antes de presentar estos resultados, quisiera hablar también el futuro del conocimiento en relación a las exportaciones. Las exportaciones van a tender a incorporar conocimientos, ¿no? Ya se ha visto que a través de la estructura, los cambios, si bien son lentos para la región, rápidos para otros lugares del mundo, tienden a incorporar mayor conocimiento, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer, como dijo Pedro, una identificación de cadenas productivas con alto impacto económico-social. A estas cadenas productivas nosotros tenemos que trabajar en la articulación con sistemas académicos y la revalorización del rol de las universidades. En el caso del Ecuador, que es la experiencia que tengo mucho más cercana, nosotros tenemos dos tipos de sistemas de vinculación con el conocimiento, ¿no? Las grandes empresas, cuando necesitan hacer algún tipo de investigación o necesitan investigar solventar algún tipo de necesidad, no es que contratan universidades locales, ¿no? Generalmente contratan universidades de afuera para solventar sus distintas necesidades. Mientras que las pequeñas y medianas empresas, hay que ver quién es el dueño, ¿no? Quién es el que va a necesitar eso. Y muchas de las veces los dueños de las pequeñas y medianas empresas son personas que no necesariamente terminaron la universidad o que sus conocimientos sobre la universidad son de otra época. Entonces no genera la confianza para acercarse a los distintos sistemas académicos para tratar de integrar a su sistema productivo, perdiendo valor y
perdiendo la posibilidad de ir generando mayor valor. Por otro lado, es importante hablar de exportaciones inclusivas, es decir, básicamente que se sustenten en políticas de apoyo a MIPYMES para la incorporación en cadenas de valor basadas en conocimiento. Hay que generar políticas de generación de cadenas sociales de valor regionales. Integración regional es un punto clave para las cadenas de valor. Hay que mejorar también las condiciones de acceso logístico, también coincidimos ahí con Pedro. ¿Y por qué es esto? Porque las condiciones estructurales de América Latina no compiten con las existentes en Asia. Existe la abundancia de mano de obra que reduce el nivel medio de salarios. ¿Es el tipo de desarrollo que deseamos o realmente queremos que nuestro desarrollo sea mucho más allá? En ese sentido, ahí, y en función de la democratización o de la inclusión productiva, es bien importante el fomento de la innovación, ¿no? Todo este tema de fomentar las startups, los spin-offs, etcétera, la innovación social, son temas que son bien importantes para tomarlos y analizarlos dentro de la agenda. Y por último, el comercio ha aumentado, la distribución del uso del conocimiento ha aumentado, pero se ha logrado el efecto de derrame de este conocimiento dentro de la sociedad. Este ha sido el ritmo deseado. ¿Cómo podemos potencializar estos resultados, ¿no? Entonces, integrando con estos puntos, hay que identificar los distintos clústeres que promuevan el conocimiento. La siguiente, por favor. En este ejercicio, un poco viendo para América Latina cuáles son los RCAs que nos permiten tener mejores resultados dentro de alta habilidad y uso intensivo. Ahí tenemos un tema que también lo tiene identificado Pedro, que algunos de estos se basan en la industria química, ¿no? Tenemos químicos para casa, para jardín, tenemos fertilizantes de manufactura, tenemos películas de cine, tenemos instrumentos para medir y además explosivos y pirotecnia, ¿no? Este es importante porque es el único de estos ítems identificados, que son los que tienen más alto RCI dentro de la categoría de manufactura de alta habilidad, es el único que reduce su ventaja competitiva en los últimos años. Los otros han aumentado y tienen un alto índice de potencialidad. Ahora, dentro de la manufactura de habilidad, de mediana habilidad, tenemos artículos no identificados, no específicos de plástico, y dentro de la manufactura intensiva tenemos vehículos para bienes y servicios, es decir, carga pesada, receptores de televisión, vehículos a motor no especificados, y tenemos el cobre y el cuero, ¿no? Un poco como para entender a qué nivel de agregación fue toda la información que presentamos y la potencialidad de esto. Esto es apenas a 3 cifras del SITC. Para tener mejores resultados y mayor profundidad, esto hay que hacer un análisis a 4 o 5 cifras, que es lo máximo que permite el SITC, pero ya permite generar un efecto de ir enfocando identificando las distintas cadenas de valor e ir incorporando las otras variables de análisis social que se requiere para el desarrollo del conocimiento, de la producción y de los distintos y de las distintas temas que fomentan la competitividad para la producción de distintos productos. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por tu presentación. Ahora vamos a abrir un espacio para las preguntas o para las intervenciones. Vamos a comenzar por 2 o 3 preguntas y luego si hay más, luego seguimos. Primero, un segundo, a ver si... Bueno, está bien. Comenzamos por estas dos preguntas. Sí, tiene que apretar el botón rojo. Ahí. Buenos días, muchas gracias por el espacio para preguntar. La pregunta va dirigida a David específicamente. En el contexto del capitalismo cognitivo, de esta transición que está viviendo el planeta hacia el capitalismo cognitivo, se podría pensar que la demanda de la economía mundial sobre materias primas, recursos naturales en general y petróleo sobre todo,
se vería reducida, porque en teoría se estaría transitando hacia un capitalismo que depende menos de los materiales y de la energía, en este caso la energía del petróleo, y depende más de los servicios y el conocimiento, ¿no? como negocio. ¿Cuál es tu percepción, comparando los datos 90-2014, la demanda del capitalismo, de la economía globalizada, de recursos naturales, incluido el petróleo como fuente de energía, como contenedor de energía, se ha incrementado, se ha disminuido? ¿La tendencia es a incrementarse, mantenerse o disminuirse? O si es que no tienes esa información, ¿dónde se podría conseguir? Vamos a la siguiente pregunta. Por favor, cierra el micrófono. Ministro, tengo dos preguntas en sí, uno para Cristian y otro para David. Para Cristian, viendo desde una perspectiva de la política comparada, y que va en relación a tu primera hipótesis, dices que el dólar depende en sí de la deuda pública, en el caso ecuatoriano, al comparar con el caso argentino, en donde hubo la Gran Depresión en los años 98 y que también su convertibilidad dependía del dólar, de la deuda, perdón. ¿Cómo se puede comparar en estos dos países? Es decir, ¿qué tanto por ciento el Ecuador está en relación a Argentina? No sé si me explico. Y para David, me sorprendió dos cosas. Uno, con relación a los recursos naturales. Tu indicador de XRCA es bastante alto, tienes entre 29 a 34%, pero sin embargo también dices que el conocimiento ha crecido. Y no sé, me parece como una contraposición de ideas, es el hecho de que, y más pensando en Easter William, que él dice que cuando una nación se basa en recursos naturales, no puede progresar tanto si es que exporta lo que es productos, yo que sé, tecnología o algo por el estilo. Entonces me parece, no sé si como pregunta, comentario, un poco de contraposición de ideas, es decir, crece el conocimiento, sin embargo hay todavía mayores exportaciones en recursos naturales, lo cual debería ser lo contrario. Crece el conocimiento, debería haber una mayor exportación en tecnología. Eso. Gracias. Bueno, me va a permitir, con el permiso de Cristian, responder a las dos de una vez. Respecto a la primera pregunta, sí, o sea, para mí es súper interesante las dos primeras láminas de la presentación, ¿no? Uno ve cómo el porcentaje de las exportaciones respecto al PIB del mundo ha crecido, es decir, las importaciones dentro de las economías es mucho más importante que antes. No obstante, esta estructura de exportaciones se mantiene similar en función de la complejidad de esta producción. Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos productos primarios básicamente relacionados con petróleo, con minerales, con productos agrícolas, en 1990 eran un 15.4%, actualmente es un 18.1% de las exportaciones. Tiene un aumento dentro de la participación de 4 puntos, pero que en términos de estructura no implica un cambio estructural muy fuerte. No obstante de eso, si nosotros ponemos en términos respecto a la primera presentación, implica que si las exportaciones han crecido 5 veces, implicaría que en al menos estos 25 años la demanda de estos productos primarios o las exportaciones de estos productos primarios en principio han crecido más de ese 5% para poder alcanzar el 18%. Es decir, efectivamente existe una mayor demanda de estos productos primarios, sino que esta mayor demanda de productos primarios se relativiza porque no solo ha sido una mayor demanda en productos primarios, también ha sido una mayor demanda para el resto de manufacturas, ¿no? Entonces eso es importante entenderlo, es decir, la estructura de la demanda no ha cambiado, las cantidades demandadas han aumentado 5 veces, ¿no? Entonces eso es bastante importante entenderlo. Ahora, respecto a las tendencias a futuro de cómo va a estar esta demanda de productos primarios, básicamente estamos ya hablando en términos de economía ambiental, estamos
si es que no ya pasamos el borde de la sustentabilidad de esta demanda y de esta estructura, ¿no? Que creo que es otro tema súper interesante que se deriva de estos análisis sobre qué tipo de producción queremos tener, ¿no? Y eso también incorporarlo dentro de las cadenas sociales de valor es súper importante, ¿no? Todo el tema ambiental y de la sostenibilidad ambiental de las distintas cadenas de valor que se pueden apoyar. Ahora, respecto al tema de los indicadores de ventaja comparativa relevada, hay que entender que estos indicadores están tomados también con precios corrientes de las exportaciones. El último año es 2014. 2014 teníamos un boom en cuanto a los precios, ¿no? Y eso puede explicar de cierta forma la ventaja comparativa para manufactura intensiva en mano de obra y recursos naturales. No obstante de eso, estoy de acuerdo y hay un montón de evidencia empírica que también sugiero que se lea este documento de Hausman, Wang y Roderick, What Does Export Matters, que es bastante interesante. Hay otro documento que se llama vos pones en Google Académico Product Space, es un documento también de Hausman en donde establece las vinculaciones productivas de las distintas cadenas de valor y cómo éstas se integran hacia otras cadenas de valor, facilitando la producción o la industrialización de los distintos países, en donde efectivamente lo deseable no es producir este tipo de productos que independientemente de la destreza o del uso intensivo de tecnología, tienen poca vinculación con otras cadenas de valor, con otros bienes y servicios. Entonces realmente, y un poco a eso eran las preguntas que planteaba sobre la integración de identificación de las cadenas productivas, la articulación con sistemas académicos, las exportaciones inclusivas, políticas de apoyo a MIPYMES, políticas de apoyo a la innovación, para que estas empresas o al menos estas iniciativas en un principio estén enfocadas hacia cadenas de valor de mucha mayor complejidad, que a la vez permitan generar estos spillovers de conocimiento que realmente son un efecto de externalidad que es deseable dentro de los distintos sistemas productivos para las naciones. ¿Cómo se genera eso? Creo que la integración regional tiene un rol clave. Como decía Pedro, para nosotros es mucho más barato por economías de escala exportar a China que a la propia Argentina, pero eso tiene que empezarse a generar políticas verdaderas de integración regional, no solo la política arancelaria o aduanera, porque ya se ha visto que eso realmente, si no existe otro tipo de medidas, otro tipo de soporte, no está generando los efectos esperados sobre Latinoamérica. Otro tema que es bien importante entenderlo es la demanda interna de América Latina, ¿no? América Latina sigue siendo el continente o subcontinente con menor densidad poblacional del mundo. Eso también es un factor súper importante. Eso implica que nosotros no vamos a poder generar cosas a larga escala. Implica que nosotros tenemos que generar cosas con alto valor. ¿Y cómo se relaciona este alto valor? ¿Cómo se genera este alto valor? Es a través de la generación de conocimiento o articulación de conocimiento dentro de los distintos productos que se vayan a generar en esta región. Bien, gracias por la pregunta. Yo empecé diciendo que desde nuestro punto de vista el paper propone pensar que la convertibilidad en Argentina no es igual a la dolarización en Ecuador por dos temas centrales, ¿no? El primero, por la existencia de dos monedas, y el otro, la utilidad de la reserva internacional, ¿no? Entonces, en el caso de Argentina, claro, existía el dólar y el peso, y esta suerte de intentar mantener un valor de 1:1, lo que hizo fue distorsionar toda la economía, ¿no? O sea, mientras las reservas de dólares bajaban, la impresión de pesos aumentaba y era imposible mantener este tipo de paridad. Sin embargo, en el caso de Ecuador no tenemos dos monedas, no hay una sola moneda. Y decía, el segundo valor es ¿para qué nos sirven las reservas internacionales? Y el Banco Central ha propuesto estos dos términos que se dio en la presentación
para los depósitos y quizá para la oferta que se tenga dentro de la circulabilidad de la moneda, ¿no? Entonces, el problema con eso es que a pesar de no tener dos monedas, las reservas monetarias comparadas, como estaba en la presentación, con los depósitos o con la masa monetaria, sigue disminuyendo, y eso como decía, en principio nos provocaba una paradoja: cómo entender esto y entender que la masa monetaria seguía aumentando, ¿no? Entonces, al ver las variables, la variable de mayor impacto en estos años es entonces la deuda pública, ¿no? La mantención de la masa monetaria está basada en la deuda pública mayoritariamente, ¿no? Gracias.